Imagina esto, es una noche de invierno, oscura y helada. Estás en una cabaña de madera y barro, con grietas por donde entra el viento. No hay vidrio en las ventanas, solo un pedazo de tela rasgada. El fuego está casi apagado porque la leña es poca y hay que guardarla. Tus hijos tiemblan bajo mantas sucias, llenas de pulgas. Uno de ellos tose desde hace semanas. Tú sabes lo que eso significa. Has visto a otros niños morir por menos. Afuera, el señor feudal duerme en su castillo de piedra, con comida abundante y fuego en todas las chimeneas. Pero tú no tienes nada de eso, porque naciste pobre. Y en la Edad Media, eso era casi una sentencia de muerte. No estamos hablando de pobreza como la conocemos hoy. Estamos hablando de hambre real, de enfermedades sin cura, de trabajar hasta que tu cuerpo se rompa, de ver morir a tus hijos sin poder hacer nada, de vivir sabiendo que cualquier error, cualquier mala cosecha, cualquier fiebre podía ser tu final. ¿Y si te dijera que la mayoría de la población europea vivía así? Que nacer pobre en esa época significaba despertar cada día al borde de la muerte. En este video vamos a sumergirnos en la brutal realidad de ser campesino pobre en la Edad Media. Vamos a ver el hambre, las enfermedades, el peso de la iglesia, los impuestos imposibles y las guerras que arrasaban con todo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una historia romántica de caballeros y princesas. Es la verdad cruda de millones de personas que vivieron y murieron en el olvido. La Edad Media abarca aproximadamente 1000 años de historia, desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el Renacimiento en el siglo XV. Fue una época marcada por el feudalismo, un sistema en el que la sociedad estaba dividida en 3 grandes grupos: los que rezaban, los que peleaban y los que trabajaban, es decir, el clero, la nobleza y los campesinos. Y adivina quiénes llevaban el peso de todo el sistema sobre sus espaldas: los pobres, los campesinos, la inmensa mayoría de la población. Mientras los nobles vivían en castillos y los sacerdotes administraban la fe y la tierra de la iglesia, los campesinos trabajaban de sol a sol para apenas sobrevivir. No tenían derechos, no tenían libertad, no tenían futuro. Nacías campesino y morías campesino. Y entre el nacimiento y la muerte había una vida de sufrimiento casi constante. En este video vamos a desglosar por qué ser pobre en la Edad Media era tan brutal. Vamos a hablar de cómo el hambre era una compañera constante, de cómo las enfermedades mataban sin piedad, de cómo la iglesia ofrecía esperanza, pero también exigía obediencia y dinero. Vamos a explorar los impuestos asfixiantes, las guerras interminables y el peso aplastante del señor feudal. Y al final vamos a preguntarnos, ¿había alguna salida? ¿Alguna forma de escapar de ese infierno? Para entender por qué ser pobre en la Edad Media era vivir al borde de la muerte, tenemos que ir paso a paso, capítulo por capítulo, hasta el corazón oscuro de esa realidad. En la Edad Media, tu destino se decidía en el momento en que nacías. No había meritocracia, no había sueño de superación. Si nacías en una familia de campesinos pobres, morías siendo campesino pobre. La movilidad social era prácticamente inexistente. El sistema feudal te ataba a la tierra como si fueras parte de ella. Eras un siervo, propiedad del señor feudal. No podías irte, no podías elegir. Tu vida, tu trabajo, tu futuro, todo le pertenecía a él. Imagina nacer en una aldea perdida, rodeada de bosques y campos fangosos. Tu padre es campesino, tu abuelo fue campesino y tu bisabuelo también. No hay otra opción para ti. Desde que puedes caminar, te ponen a trabajar. Cuidar animales, recoger leña, ayudar en la cosecha. No hay escuela, no hay libros, no hay maestros. Lo único que aprendes es a obedecer, a trabajar y a sobrevivir. Pero sobrevivir era lo más difícil.
La mortalidad infantil era altísima. De cada 10 niños que nacían, 4 o 5 morían antes de cumplir 5 años. Las causas eran muchas: desnutrición, enfermedades, falta de higiene, accidentes. Un simple resfrío podía convertirse en pulmonía. Una diarrea podía deshidratarte hasta la muerte. No había antibióticos, no había vacunas, no había médicos para los pobres. Si enfermabas, rezabas. Y si no funcionaba, morías. Nacer pobre en la Edad Media era nacer con una fecha de vencimiento. Tu vida estaba sellada desde el primer respiro. Y lo peor es que tú lo sabías. Todos lo sabían. La muerte no era una posibilidad lejana. Era una vecina constante, siempre esperando en la puerta. La vida del campesino pobre era una rueda de trabajo que nunca se detenía. Te levantabas antes del amanecer y trabajabas hasta que el sol se escondía. En verano, bajo el calor aplastante. En invierno, con las manos congeladas y la ropa mojada. No había días libres, no había vacaciones. El campo exigía atención constante. Arar, sembrar, regar, cosechar. Y todo eso lo hacías con herramientas rudimentarias, con tu propio cuerpo como motor principal. Pero trabajar duro no garantizaba comer bien. De hecho, la mayoría de los campesinos vivían al borde del hambre. Tu dieta era monótona y escasa: pan negro, gachas de avena, alguna verdura cuando había suerte. La carne era un lujo que solo veías en las mesas de los nobles. Incluso los huevos eran difíciles de conseguir. Y si había una mala cosecha, lo que era frecuente por el clima, las plagas o las guerras, entonces llegaba el hambre de verdad. El tipo de hambre que hace que tu estómago duela, que te debilite hasta no poder caminar, que mate a los más viejos y a los más jóvenes primero. Las enfermedades eran otra constante. La peste bubónica, que mató a millones en el siglo XIV, es la más famosa, pero no era la única. La lepra, la tuberculosis, la disentería, la viruela, todas estas enfermedades circulaban libremente. Y como no había sistemas de saneamiento, el agua estaba contaminada, las casas eran focos de infección y las ratas vivían entre la gente. Una fiebre alta podía ser el principio del fin. Una herida infectada podía llevarte a la tumba en días. Tu cuerpo era tu única herramienta de trabajo, pero también tu mayor debilidad. Si te lesionabas la espalda, si perdías un brazo en un accidente, si quedabas ciego por una infección, ya no servías. Y si no servías, no comías. Era así de simple, así de brutal. Trabajar sin parar, comer poco, enfermarte fácil y morir joven. Esa era la realidad de millones. En medio de tanto sufrimiento, la iglesia era la única institución que ofrecía algo parecido a consuelo. Pero ese consuelo tenía un precio. La iglesia dominaba casi todos los aspectos de la vida medieval, especialmente la de los pobres. Te enseñaba que tu sufrimiento en la tierra era una prueba de Dios, que si soportabas con humildad y fe, serías recompensado en el cielo. El mensaje era claro: aguanta, obedece, reza y serás salvado. Pero la iglesia no solo ofrecía esperanza, también imponía miedo. El miedo al infierno, al pecado, a la condenación eterna. Te decían que si no pagabas el diezmo, si no ibas a misa, si no confesabas tus pecados, arderías para siempre. Y como la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, dependían completamente de los sacerdotes para entender la palabra de Dios. Los curas tenían un poder enorme sobre la mente y el corazón de los campesinos. El diezmo era un impuesto religioso. Tenías que entregar el 10% de tu cosecha a la iglesia. Sí, aunque tu familia estuviera pasando hambre, tenías que dar parte de tu comida. Además, había que pagar por los sacramentos, bautismos, bodas, entierros. Todo costaba, y si no podías pagar, tu alma corría peligro, o al menos eso te hacían creer. Pero para muchos campesinos, la fe también era refugio genuino. Las iglesias eran los únicos edificios sólidos de las aldeas.
Las misas, las festividades religiosas, las peregrinaciones, todo eso daba estructura y sentido a una vida que de otro modo parecía solo dolor. Creían en los santos, en las reliquias, en los milagros, y cuando todo lo demás fallaba, se aferraban a la esperanza de que Dios al menos los veía. Aunque en la tierra fueran invisibles, en el cielo serían importantes. Esa promesa los mantenía vivos. Si el trabajo, el hambre y las enfermedades no eran suficiente, también estaba el señor feudal. Ese noble que vivía en su castillo, rodeado de lujos, mientras tú te rompías el lomo en sus tierras. Porque sí, las tierras no eran tuyas, eran de él. Tú solo tenías permiso para trabajarlas a cambio de entregarle una gran parte de lo que producías. Era el sistema de la servidumbre. Tú trabajabas, él se quedaba con la mayoría de los frutos. Además de entregarle parte de tu cosecha, tenías que pagar impuestos en forma de trabajo. Días enteros dedicados a reparar caminos, construir muros, mantener el castillo. No recibías nada a cambio. Era tu obligación. Y si te negabas, podías ser castigado, encarcelado o incluso ejecutado. El señor feudal tenía poder absoluto sobre ti. Podía decidir si te dejaba casarte, si podías moverte a otra aldea, si vivías o morías. Y luego estaban las guerras. Los nobles peleaban entre sí constantemente por territorios, por poder, por orgullo. Pero ¿quién pagaba el precio de esas guerras? Los campesinos. Los ejércitos arrasaban los campos, quemaban las aldeas, robaban la comida, violaban a las mujeres. Aunque no fueras soldado, la guerra te destruía igual. Y si eras reclutado a la fuerza para pelear, lo más probable es que murieras en algún campo de batalla lejano, sin gloria, sin nombre, sin que nadie llorara por ti. Los impuestos, las guerras, el poder del señor feudal, todo eso era un peso aplastante que caía sobre los hombros de los pobres. No había justicia, no había protección, no había nadie que defendiera tus derechos, porque no tenías derechos. Eras una pieza en un sistema diseñado para mantenerte abajo, para exprimirte hasta la última gota de sudor y sangre. Entonces, ¿había esperanza? ¿Alguna forma de escapar de esa vida brutal? La respuesta corta es casi ninguna. Pero había excepciones. Algunas personas lograban cambiar su destino, aunque eran casos raros. Una opción era huir a una ciudad. En las ciudades, si lograbas sobrevivir un año sin que te capturaran, podías convertirte en hombre libre. Ahí podías aprender un oficio, trabajar como artesano, comerciante o aprendiz. Pero llegar a la ciudad era arriesgado. Y la vida urbana tampoco era fácil. Hacinamiento, enfermedades, crimen. Otra salida era entrar a un monasterio. Convertirte en monje o monja significaba dejar atrás el mundo secular, pero también te daba acceso a comida regular, refugio y, en algunos casos, educación. Claro, tenías que renunciar a la familia, al matrimonio, a la propiedad. Pero para algunos era mejor eso que morir de hambre en el campo. También estaban las revueltas campesinas. A lo largo de la Edad Media, hubo levantamientos violentos contra los señores feudales. Los campesinos, hartos de la opresión, se rebelaban, pero casi siempre eran aplastados. Los nobles tenían ejércitos, armaduras, caballos. Los campesinos tenían palos y horcas. El resultado era predecible: masacres, ejecuciones públicas, castigos ejemplares. Aún así, algunos lo intentaron. Porque cuando no tienes nada que perder, hasta la muerte parece una opción. Pero para la inmensa mayoría no había salida. Nacías pobre, vivías pobre y morías pobre. Esa era la realidad. Y entender esa realidad, sentir aunque sea un poco ese peso, nos ayuda a valorar lo que hoy damos por sentado: libertad, derechos, acceso a salud y educación. Cosas que en la Edad Media eran imposibles de imaginar para millones de personas. Ser pobre en la Edad Media no era solo una dificultad económica. Era vivir al borde de la muerte.
todos los días, por razones que hoy nos parecen impensables. Hambre constante, enfermedades sin cura, trabajo esclavo, impuestos asfixiantes, guerras ajenas y un sistema que te aplastaba desde el nacimiento hasta la tumba. Millones de personas vivieron y murieron así, sin nombre, sin historia, sin voz. Este video es para ellos, para recordar que la vida que conocemos hoy, con todas sus injusticias, es infinitamente mejor que lo que fue la norma durante siglos. Si este video te impactó, si aprendiste algo nuevo o si simplemente te hizo reflexionar, déjame un comentario con la palabra Edad Media. Así sabré que quieres más contenido como este, más historias oscuras y reales de la historia. Y si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque la historia tiene muchas caras y aquí vamos a explorarlas todas, sin filtros, sin romantizaciones, solo la verdad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, conocer el pasado nos ayuda a entender el presente.